Soy Camilo y les voy a hablar de la conferencia 39 que se titula La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Vemos que nosotros los seres humanos vivimos identificados y fascinados con este mundo y por lo contrario no podemos despertar conciencia. Todas las cosas de este planeta son ilusorias y son pasajeras. Pasa el dinero, pasa la familia, el carro, las ciudades se modifican, todo es pasajero, nada permanece quieto, ¿sí? Y vemos que lo único que nos importa es el ser. El ser, o sea, el 3%, la chispita que está dentro de nosotros, este ser es inmortal y jamás pasa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que para llegar a este ser debemos de quitar esas identificaciones que tenemos, porque al estar identificados no podemos ver nuestros errores, no tenemos el juicio crítico para juzgarnos y vamos a estar mimetizados con el ego, ¿sí? O sea, toda identificación proviene del ego. Entonces, vemos que con lo que más nos identificamos son los problemas, ¿sí? Pero entonces, cuando tenemos un problema, ¿qué pasa? Lo agrandamos con nuestros pensamientos, temores, sea un problema económico, lo que sea, lo se agranda, se agranda, se agranda, y vemos que los que viven identificados y se sumergen en el problema, llegan al borde del suicidio, llegan a matar, llegan a robar, bueno, llegan a hacer cualquier cantidad de cosas, porque vivieron identificados con el problema, pero donde ellos se hagan un shock y se salgan de ese problema y miren la raíz del problema, entonces, la raíz del problema, vemos que es algo muy sencillo, muy mínimo. Vemos que cuántas personas se han dado a muerte por una cosa sencilla. Entonces hay que siempre mirar la raíz del problema y digamos, ahí sí como dicen, coger el toro por los cuernos, ya que cuando uno enfrenta el problema, este problema se desaparece, se anula, porque uno ya lo está enfrentando. Pero mientras uno se esconde del problema, entonces, ¿qué pasa? Sale la mente a divagar, a divagar, a divagar, y cualquier cosa nos va a dar la razón a nosotros, ¿sí? Digamos, pasa lo mismo con la pandemia, nos identificamos, abrimos el celular, vemos las noticias, que hay más muertos, que nuevas variantes, que la delta, etcétera, etcétera. Entonces nos damos la razón a nosotros mismos, es decir, al ego, al ego. Pues el orgullo siempre tiene la razón, más ahí no hay la sabiduría. Entonces, para buscar la conciencia debemos de no identificarnos, de luchar en el día a día, de instante en instante. Sí, vemos por ejemplo que tengo un celular muy bonito, lo abro para ver una notificación y puedo caer en el error de que me llegó el sonido de Facebook de otra notificación y ahí puedo media, 2, hasta 3 horas pasar en un ratico, ¿sí? Entonces, fíjese que estamos hablando de ya horas de identificación. Vemos que estas 3, 4 horas pueden ser empleadas en algo para la conciencia o en algo productivo. Vemos los que tienen los defectos de la droga, ¿sí? Ellos dicen, bueno, no voy a fumar, etcétera, etcétera, pero se identifican con algún problema mínimo, alguna pelea familiar, de pronto una pelea con la novia, con lo que sea, se identifican y vuelven a caer en el mismo problema, ¿sí? Entonces vemos que y así nos pasa con todos, uno se fascina con cualquier cosa, con el televisor, con el celular, la radio, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ir en contra de la corriente, ¿sí? Ya que digamos, el ego nos ofrece la bandeja de placeres, del ocio, entretenimiento, la lujuria, toda esa cantidad de pornografía que lleva la masturbación, todo eso hace parte de las fascinaciones. Vemos que aquí el ser no necesita de eso, entonces al contrario, tenemos que eliminar eso para liberar la conciencia. Entonces, no es difícil, ya que cuando uno empieza a trabajarle al ser, se siente un sabor a grado, se siente una paz, pero no esa paz que todo el mundo quiere, de no tener un pensamiento malo ni nada, sino se siente un sabor, trabajo, algo agradable y se siente una tranquilidad que es muy complicada de explicar, ¿sí? Entonces muchos dicen, pero es que ustedes cómo no pueden comer cerdo, cómo no pueden tomar, cómo no pueden salir a bailar, cómo no pueden meter droga de vez en cuando, un ratico, etcétera. Se asombra, entonces la gente del ego se asombra porque está muy fascinada con eso. Al contrario, uno se asombra de ver cómo ellos se están autodestruyendo, ¿sí? Vemos que si no tienen cómo saciar la droga, pues van a caer en depresión. Si son alcohólicos y no tienen cómo saciar el alcohol, pues caen en depresión. Entonces, el ser es, digamos, realmente lo que hay que buscar y la razón de ser de cada ser humano es buscar el ser, ya que el ser es la sabiduría, es el amor, la conciencia, es todo, ¿sí? Bueno, entonces el miedo realmente es una fuerza tremenda que no nos deja avanzar.
Vemos que cuando uno tiene que entregar este conocimiento, digo tiene, no porque lo obliguen los demás, sino que porque realmente cuando se está avanzando se tiene que hacer cierto dharma para seguir avanzando, ¿sí? Ya que cada yo defecto tiene su deuda kármica, ¿sí? Entonces le dicen a uno, un ejemplo, tiene que ir a tal ciudad a llevar ese tipo de conocimiento. Entonces vemos que ¿qué sale? Uno se identifica con el miedo, ¿sí? O sea, uno hace el ser al lado y le da prioridad al ego, al miedo. Entonces le tiene miedo a que, bueno, no tengo dinero y allá llego y qué tal me roben y cómo me voy a mover y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se le tiene mucho miedo al ego, a lo desconocido. Pero cuando tenemos las bases en el ser, Él nos da la confianza y la certeza de que es así y se va y listo y no pasa nada, ¿sí? Como la gente de pronto que nunca subió a una montaña rusa. Entonces, ¿qué tal, no sé, me salga, el cinturón no me sirva, o si voy atrás se me vomitan, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Cuando él enfrenta ese miedo, listo, se da cuenta que era algo muy básico, muy sencillo, ¿sí? Entonces, así pasa con todos los problemas. Vemos que en las peores crisis es cuando más se puede avanzar si no se está identificado, ¿sí? Vemos, por ejemplo, algún deportista cuando pasa por su peor crisis y él se logra levantar, digamos que se vuelve mejor que los anteriores, porque él ha vivido algo que los demás no han vivido. Lo mismo pasa, digamos, con un escritor, con todos los casos de millonarios que siempre estuvieron en crisis, que no tenían para la buseta, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos lograron surgir porque no se identificaron con el dolor que sentían. Al contrario, se salieron de ese problema y buscaron soluciones. Así pasa con todo en la vida, con los inventos científicos, con todo. Siempre surgen del caos, de la crisis. Y no se identifican y van para adelante. Entonces, en las peores crisis del conocimiento es cuando más podemos ver los yoes a flor de piel, ¿sí? Ya que una persona que está viviendo su día a día, que de vez en cuando medito, que me levanto a la hora que sea, que yo llevo mi trabajo como quiera, nadie me obliga, pues realmente, con todo el respeto, no está haciendo nada. Pero ya cuando se siente una presión psicológica, ahí ya se está haciendo algo porque ya el defecto hace el contrapeso, ¿sí? El defecto alega que por qué me va a eliminar, por qué me va a meditar, que eso no sirve, eso es basura y cómo voy a vivir yo sin las lujurias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa presión psicológica la pone el yo, ¿sí? Entonces, ahí ya se puede decir que uno podría estar avanzando, ¿sí? Bueno, ahora voy a hablarles de por qué juzgamos a los demás. Entonces, es importante que la gente sepa que no nos conocemos, no nos conocemos. No nos conocemos, no sabemos nada de nosotros, no sabemos nada ni siquiera de nuestro mismo cuerpo físico, de nada, ni no sé si ya conocen su ser, no conocemos nada de nosotros. Y el error grande es suponer que conocemos a los demás. Suponer que conocemos a los demás. Es un error gravísimo. Entonces, cuando uno supone eso, cae en el error de juzgar a los demás. Este defecto se conoce como el yo de la crítica. Bueno, este defecto es gravísimo, es igual que la fornicación, que el alcohol, que todo, ya que la crítica automáticamente nos duerme la conciencia. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga a una persona? Es nuestro yo psicológico, nuestro defecto. Entonces, hay personas que dicen que hay que pensar a un bebé o que qué hablaría un bebé o esto. Yo les digo lo siguiente, si ese bebé pudiera, un niño recién nacido, tuviera la opción de hablar, sencillamente, pues no criticaría, no hablaría, no juzgaría, no compararía, porque no tiene los defectos activos que nosotros tenemos. Él está en un estado de conciencia, de autoobservación. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que llegar a ver. Vivir en un estado de autoobservación, ya que todo lo que proyectamos en los demás es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro interior. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué juzgamos nosotros? Entonces vemos, ya había dado el ejemplo en una conferencia anterior de la antipatía. Entonces, personas que no conocemos y que pronto porque iban vestidas de tal manera nos cayó mal.
y lo juzgamos internamente con nuestra lengua interna, ¿no? Puede que no lo hablemos, pero internamente estamos diciendo que marica, que travesti, que afeminado, que loca, que bueno, yo no sé qué. Entonces, vemos que con este dedo señalamos y 3 nos señalan a nosotros. Entonces, nuestro defecto no le gustó ver eso y sale, aflora. Entonces, aquí lo importante es siempre mirar el interior. O también llama la ley del espejo. Vamos a ver la ley del espejo. La ley del espejo, ¿sí? Entonces, lo que vemos reflejado en los demás es lo que nosotros tenemos. Eso es muy importante, muy importante. Cuando la persona no se identifica y hace el esfuerzo en identificarse en nada, le va a rendir ese trabajo porque va a estar muriendo en marcha, y va a haber muchos detalles. Va a ver que uno le fastidia en la emisora que pone el vecino, si tomó, si fumó, que si a uno lo atendieron tarde, uno llega primero y atienden al otro, salen esos defectos de impaciencia, de ira, ¿sí? Entonces, si uno no logra identificarse con eso, le va a rendir mucho la muerte en marcha. Uno va a ver defectos, por ejemplo, en el que digo, que uno llega a una tienda y llega otra persona y la atienden primero, uno sí se demoran, y fuera de eso le dan mal el mandado. Ahí, en esa simple escena que es cotidiana, va a haber uno defectos de impaciencia, de soberbia, orgullo, va a haber una crítica como al barrio, la comunidad, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí toca lograr ese sabor trabajo, de no identificarse con nada. Cuando uno le cuentan un chisme, algo, entonces uno lo da como cierto, ¿sí? Pero entonces hay que hacer un esfuerzo por no identificarse y morir para que la conciencia le diga si es cierto o no es cierto y tomar buenas decisiones y no caer en el error, no polarizarse, ¿sí? Entonces vemos que criticamos todo, prácticamente se critica todo por estar fascinado, ¿sí? Se critica todo. También pasa que los defectos son pendulares, ¿cierto? Entonces puede que uno tenga el defecto derrochador, ¿sí? Y ve a una persona avara, codiciosa, tacaña, sale la crítica. Entonces resulta que uno también tiene ese defecto en el otro polo, ¿sí? Puede, digamos, una dama muy bien vestida criticar a una prostituta por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de moverse, pero resulta que esa dama y señora muy educada tiene 3 veces ese defecto prostituta en su interior, solo pues que no se le han dado las circunstancias o la recurrencia para activarse. Entonces aquí es importante que todo lo que uno critica, políticos, médicos, todo, los familiares, compañeros, todo lo que uno critica es el defecto de uno. Entonces es importante eso, es importante. También es importante no criticar a alguien que tiene un nivel superior de conciencia. Entonces uno no puede darse el lujo de criticar a un maestro, ¿sí? O digamos, ahorita con lo que está pasando en la pandemia, hay muchos creyentes, ¿sí? Entonces hay muchas personas creyentes en Dios, pero juzgan todo lo que está pasando, que si Dios existiera, entonces que por qué puso la pandemia, o por qué hay guerras, o por qué esas vacunas de pronto están matando a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, uno no puede irse en contra del mandato divino, pues porque ellos ya son seres de conciencia despierta, ¿sí? Entonces, uno inmediatamente, apenas juzga a alguien superior, la conciencia de uno queda atrapada, queda dormida. Entonces, finalmente, la invitación es a que no nos conocemos, realmente no nos conocemos. Lo que vemos en la persona es nuestro reflejo, ¿sí? El que juzga es nuestro propio efecto psicológico, ¿sí? Que no le gustó y salió a juzgar. Pues eso sería ya como esos tips para tener en cuenta. Esa sería la conferencia.